Bienvenido al Jardín Arcano, un remanso tranquilo donde las cartas florecen con sabiduría. Hoy exploraremos la relación de cada uno de nosotros con esos amores difíciles, esos amores no correspondidos. Reflexionaremos con el tarot para revelar qué nos puede enseñar esas experiencias. Si ha llegado hasta aquí, no es casualidad, esta sincronía indica que este mensaje puede ser importante para ti. Esta semana nos va a acompañar el Shadowscape Tarot, creado por la maravillosa dibujante Stephanie Pui Moon Lowe, en colaboración con la famosa escritora de tarot Barbara Moore. Es una baraja que ha dejado una huella significativa en la práctica tarotística contemporánea. Stephanie Pui Moon Lowe, nacida en 1976, es una artista estadounidense reconocida por su habilidad para fusionar elementos de fantasía con influencias culturales diversas. Tal vez porque su familia directamente tiene antecedentes orientales, como se ve por su nombre, ¿no? Graduada en Ciencias de la Comunicación en 1998, Lowe decide abandonar el mundo de la programación para dedicarse plenamente al arte, explorando estos mundos oníricos, estas criaturas místicas que reflejan una fascinación por lo etéreo, por lo sobrenatural. Su obra se ha inspirado en una amalgama de influencias artísticas, incluyendo el arte de los impresionistas, prerrafaelistas y por supuesto los surrealistas, así como la misma naturaleza. Esta combinación de fuentes permitió la creación de un mazo que no solo es visualmente atractivo, sino que también transmite un sentido profundo de lo maravilloso y de lo sagrado. Barbara Moore, por otra parte, es una autora experta en tarot con una amplia trayectoria en la escritura de guías y manuales que explican la cartomancia. Su colaboración con Lowe en Shadowscape Tarot resultó una guía completa. En este video no lo muestro, pero tiene un libro completo donde se detalla cada carta, enriqueciendo la experiencia del usuario al proporcionar una comprensión más profunda de los símbolos presentes en este mazo. Su trabajo ha contribuido significativamente en la difusión y comprensión del tarot en el ámbito contemporáneo, convirtiéndose en una referencia para lectores y para estudiosos. A finales de la década del 2000 hubo un resurgimiento del interés por las prácticas esotéricas y espirituales, lo que llevó a una demanda creciente de herramientas que facilitaran la exploración personal, la introspección, y el Shadowscape Tarot emergió en ese entorno como una propuesta, respuesta a esta necesidad que eleva una perspectiva artística. Los símbolos del tarot de Rider Waite Smith le da una vuelta de tuerca interesante. Desde su publicación inicial en el 2010, el mazo ha sido traducido a diversos idiomas y distribuidos en numerosos países, aunque la editorial de renombre Jewelin Publication ha contribuido a la difusión y a la aceptación en la comunidad tarotística internacional. Su riqueza artística y simbólica ha servido de inspiración, estoy seguro, para otras barajas, y de alguna manera estas imágenes tan recargadas, tan bonitas, sirven para la meditación, la contemplación, lo que lo ha posicionado como una de las barajas de referencia dentro del mundo del tarot contemporáneo. Recomiendo a todos el Shadowscape Tarot porque ha demostrado que el arte y la espiritualidad pueden fusionarse en una experiencia visual maravillosa, simbólica, profunda, enriquecedora, asegurándose un lugar como una de las barajas influyentes de principios del siglo XXI. Hoy vamos a utilizar esta baraja para hablar de un tema delicado, que es la relación que tenemos con esos amores no correspondidos. Vamos a tratar de explicar a través de algunas cartas con un valor simbólico, cabalístico, junguiano, qué nos enseñan los amores no correspondidos. Trataremos de bucear en la profundidad del subconsciente, tratando de ver qué aporta enamorarnos de personas que no siempre nos van a responder el amor, faltaría más. Yo me puedo enamorar de quien sea, pero oye, la otra persona tiene derecho a que yo no le guste, faltaría más, ¿no? Pero ¿qué nos enseña? ¿Qué aprendemos de esas relaciones o de esas no relaciones? Trataré de extraer algunas cartas para hacer una lectura que refleje ese proceso de aprendizaje. Como siempre ustedes saben, voy a cortar en 3 montones de cartas. Cogeré el del medio para tratar de entender ese proceso que no sea un mero sufrimiento romántico, sino que también se inserta en una dinámica de transformación personal e
individual. Vamos a ver qué nos dice el tarot sobre esos amores no correspondidos. La tirada abre con el 6 de oro en posición derecha y señala una dinámica de dar y recibir, y en este contexto de amor no correspondido, bueno, revela precisamente el desequilibrio en la reciprocidad emocional. De alguna manera, este término del 6 de oro nos revela la relación cabalística del tarot con el árbol de la vida, aquí en este caso la esfera de la belleza, del sol Tiferet, lo que indica una necesidad de equilibrar el amor propio, la compasión propia, con el reconocimiento de la dignidad personal más allá de lo ajeno. Ojo con esta carta. Después aparece el juicio en su posición invertida, lo que sugiere una resistencia a la transformación, a un estancamiento al pasado. Esta carta alude a un complejo afectivo no resuelto. Seguramente nos fijamos en esas personas que no nos quieren bien por algo. Algo allí está fallando con nuestra historia personal. Desde alguna perspectiva cabalística, el juicio se asocia a la esfera de Hod, que es la esfera de la inteligencia. El amor no correspondido nos nubla la razón. Hay una disonancia entre el corazón y la emoción, ¿no? Y la última carta es el 5 de copas, que en este caso habla de esta sensación de pérdida. Este 5 de copas derecho es el arquetipo de la sombra manifestado en tristeza, en desesperanza, pero que encierra un potencial. En la cábala se asocia con Gébura, el 5 de copas, en Gébura en agua, ¿no? Que habla de disciplina, de juicio, lo que sugiere que el dolor emocional está ligado a una lección de fortaleza. Hay una suerte de clave de no quedarse anclado en el sufrimiento. Ojo con ese desequilibrio del 6 de oro. Ojo con nos enamoramos de alguien porque tiene que ver con nuestra historia personal. Y sobre todo, saquemos fortaleza de eso. Si has llegado hasta acá, aprovecha este minuto para suscribirte al canal, darle me gusta y compartir el contenido con las personas que tal vez les pueda interesar. La carta síntesis que va a cerrar esta lectura es ni más ni menos que el 10 de bastos en posición invertida. Cuando nos fijamos en personas que no retribuyen nuestro amor de manera igual, lo más inteligente es soltar ese peso. Tratar de convertirse en los liberadores de ese yugo que no nos deja avanzar, representado por un valor de sacrificio, de entrega que desgasta. Tiene que ver con la necesidad de desidentificarse con la persona amada para recuperar la autonomía psíquica. El 10 de bastos resuena con Malkuth en fuego, la esfera de la manifestación terrenal, y su inversión sugiere la importancia de liberar la energía acumulada en otras experiencias malcúticas de la tierra, es decir, pues aprovecha de crear arte, de cocinar, de limpiar la casa, de salir a bailar, de ir al cine, que esa energía, esa pasión desemboque en otras pasiones. La clave es la sanación, en no apegarse, soltar, disfrutar del amor que uno mismo puede entregar y transmutarlo en otras acciones para equilibrarse y para enriquecer nuestro futuro. Espero que estas reflexiones en el Jardín Arcano hayan sembrado alguna idea, haya iluminado algún sendero. Suscríbanse y activen la campanita para futuras exploraciones. Los comentarios siempre son bienvenidos en el jardín, porque florece este jardín con el diálogo. Y nos encontramos de nuevo bajo la sombra serena de los árboles en el próximo encuentro en el Jardín Arcano.